La agresividad en la venta. Este es un tema que surge a raíz ya sabéis que tengo una encuesta que os la voy a dejar en las notas del podcast sobre temas que queréis que trate en este podcast, sobre las ventas o sobre cualquier otro tema que os surja, que os apetezca que hablemos. Y me ha parecido muy interesante, porque ¿por qué tenemos tan asociado la agresividad a las ventas? ¿Hay que ser agresivo para vender? ¿Tenemos que ser más fuertes o más potentes o hacer algún tipo de agresividad para conseguir tener mejores resultados? Pues justo de eso te quiero hablar en este episodio. ¿Estás preparado? Comenzamos. Te doy la bienvenida al podcast de las ventas. Mi nombre es Marta de Francisco y en este canal de comunicación vas a encontrar información sobre cómo vender más, cómo vender mejor, cómo vender sin miedo y cómo ser mejor persona y mejor profesional. Porque ya sabes que somos lo uno y lo otro. Llevo más de 30 años vendiendo y para mí vender es una de las mejores profesiones que existen porque te permite ayudar, que ya sabes que para mí vender es ayudar a un montón de personas y de alguna manera que tú crezcas con cada persona con la que estás. Y de los conocimientos que he ido adquiriendo a lo largo de todos estos años y de los que aprendo cada día, vas a encontrar información en estos episodios del podcast de las ventas. ¡Vamos a ello! Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de las ventas. Ya sabes que mi nombre es Marta de Francisco y en este canal de comunicación vas a encontrar información sobre ventas, vida y cualquier cosa que te ayude a ser mejor persona y mejor profesional. Como te comentaba en la introducción, este episodio surge porque me habéis hecho una petición de cómo ser menos agresivo. Y la verdad es que el comentario, que muchas gracias por rellenar la encuesta, el comentario me ha llamado bastante la atención. Y no porque haya sido una petición en concreto, sino porque en realidad tenemos tantas creencias y pensamos que hay que ser agresivo para vender que confundimos la agresividad con la insistencia. ¿Qué significa ser agresivo? Pues para mí ser agresivo a la hora de vender significa que estás de alguna manera forzando o invadiendo el espacio de la otra persona o estás utilizando más fuerza, más potencia para conseguir algún resultado. Y en realidad esto no es necesario hacerlo. La agresividad, es cierto que hay matices, ¿no? Porque quizás tu insistencia, que sí que es lo que hay que utilizar, hay que ser insistentes, pero educada, cortésmente y respetando el espacio de la otra persona. La agresividad puede ser de alguna manera subjetiva, ¿no? Una persona puede ser insistente y que la otra persona lo vea como que es demasiado agresivo. Y eso tú nunca lo vas a poder evitar, porque aunque utilices la máxima tranquilidad, la máxima empatía, estés haciendo todo lo posible para cuidar tus palabras y ver cómo dices las cosas, la otra persona se sienta agredida o se sienta ofendida. Bien, hay una parte en la que está fuera de tu control y eso no pasa absolutamente nada, es normal, no tienes el 100% del control de las cosas, ni lo vas a tener nunca, lamento tener que decírtelo, nunca vas a tener el control del 100% de las cosas que te sucedan, ni en tu trabajo, ni en tu vida. Y esto es además súper saludable, porque si tuvieras el 100% del control de lo que te sucede en cualquier ámbito de tu vida, al final tenderías a hacer, pues sería más aburrido y tendrías que hacer siempre lo mismo una y otra vez porque ya sabes que te funciona porque tienes el control absoluto. Por eso es muy bueno no tener el control, porque cuando no tienes el control del 100% de las cosas que te suceden, la responsabilidad sí, pero cuando no tienes el control significa que te va a ayudar a de alguna manera, estar más conectado con lo que estás haciendo y a ser más imaginativo, más creativo, más intuitivo y a prestar más atención a los detalles. Con esta premisa de partida en la que no vas a poder controlar el 100% de las ocasiones ni cómo va a recibir el mensaje la otra persona que tienes al otro lado del teléfono, al otro lado de la webcam, al otro lado de una mesa, teniendo en cuenta esto, tenemos que poner encima de la mesa que tenemos la idea de que la agresividad va intrínsecamente asociada a la venta. Y lamento tener que derribar un mito, pero no es cierto. No hay que ser agresivos. Es más, la agresividad para mí es hiriente. Cuando una persona se acerca a mí de manera muy agresiva, al final yo lo que hago es levantar barreras. Y lo mismo que hago yo, lo haces tú. Porque cuando alguien se acerca a ti de manera agresiva, automáticamente vas a activar todos tus mecanismos de defensa. Porque sabes que detrás de esa agresividad, aunque sea inicial y sea sutil quizás al principio,
probablemente va a venir mucha más agresividad o va a venir alguna cosa con la que no estás de acuerdo. Y eso que te pasa a ti, me pasa a mí, nos pasa a todos, le pasa a tu cliente. Entonces no hay que ser agresivos a la hora de vender. La agresividad no tiene que estar asociada a la venta. Quizás esta sea una de las creencias que van unidas a la palabra venta. Agresividad, ventas, o ventas, tener resultado en ventas igual a ser agresivo. Y yo, sinceramente, no es algo con lo que esté ni a gusto ni de acuerdo. La agresividad no tiene que utilizarse, yo te diría que no tienes que utilizarlo en casi ningún área de tu vida, ni siquiera para defenderte, porque uno se puede defender perfectamente sin ser agresivo. La agresividad se utiliza, es cuando utilizas una fuerza quizás excesiva o bruta y que haga que la otra persona se sienta realmente, bueno, herida o que por lo menos se sienta que tiene que defenderse. Si tú generas esa sensación en tu cliente, probablemente lo que vas a conseguir es no tener el resultado que quieras, o peor aún, puede que consigas vender, pero no va a querer repetir la venta contigo. Y eso no es una buena opción, porque ya sabes que la venta consiste en ayudar a las personas y generar relaciones de confianza en el medio y el largo plazo, porque una relación de confianza no se genera en 2 minutos, ni en 2 segundos, ni en los 7 famosos segundos en los que te creas una conexión con esa persona decide si merece la pena conocerte o no merece la pena conocerte. En esos primeros segundos lo que tienes que generar es una buena impresión y ya hemos hablado de ello varias veces en este episodio. Entonces, ¿qué hay que hacer para vender? Hay que insistir. Aquí la pesada número 1 te va a decir que tienes que hacer seguimiento, que tienes que perseguir a tus clientes y que tienes que insistir, pero educada y cortésmente. Pero la insistencia es la clave para tener mejores resultados. E insistencia educada no es igual a agresividad. La agresividad es cuando ni siquiera tienes la paciencia para ser insistente, sino que pones, bueno, es que me gusta utilizar la palabra fuerza, pones esa palabra de fuerza, pones esa sensación en la que quieres de alguna manera romper esa situación, ese statu quo que se ha provocado, quieres romperlo y lo que haces es aplicar una fuerza para romper esa situación. Pero si tú aplicas la fuerza para romper esa situación, te puedes encontrar con 2 opciones, que tu cliente aplique otra fuerza y vuelva a levantar otra barrera, o que tu cliente se sienta tan agredido que directamente pues ni siquiera hay más posibilidad ni siquiera te levanta una barrera, es que se da la media vuelta y se va. Y eso es muy difícil de volver a recuperar. Así que teniendo en cuenta que la agresividad no forma parte del proceso de venta, es que no debería formar parte ni en la vida. La agresividad no tiene que estar ni en tu vida ni desde luego en las ventas. Pero, ¿qué hay que hacer entonces para conseguir mejores resultados? Porque insistir, que es la clave, no es ser agresivo. Y esto es algo que me gustaría, tatúatelo si quieres por aquí, insistencia no es ser agresivo. Porque al final, cuando tú eres consciente de que estás haciendo tu trabajo, estás ayudando a la otra persona, quieres ayudarla a que tenga las mejores soluciones o que tenga una mejor calidad de vida o que su negocio funcione de manera más eficiente. Cuando tú pones todo tu foco en ayudar a la otra persona y lo haces desde el punto de vista de la educación, el respeto, las buenas maneras, pero la insistencia, es cuando la otra persona se va a dar cuenta de que sí, efectivamente estás siendo insistente, estás mandándole 27 correos, pero no le estás mandando 27 correos al minuto. Yo cuando estoy dando una charla de formación y hablamos siempre de hacer el seguimiento, me dicen, ¿y hasta cuándo tengo que hacer seguimiento? Y dije, hasta que te conteste, hasta que te conteste. Y llegará un momento, a ver, insistir hay que buscar el equilibrio, ¿no? ¿Hasta dónde puedo insistir? ¿Cuándo tengo que parar? Bueno, yo siempre hago la broma de que no hay que insistir, pero tampoco hay que ser tan pesado como para que te acaben poniendo una orden de alejamiento porque te has pasado de insistente o no has sabido manejar los tiempos. Cada negocio es un mundo, el tiempo de compra en cada sector es diferente, entonces tú vas a tener que saber cuándo es el tiempo normal para insistir dentro de tu propio trabajo diario. Y eso te va a permitir saber cada cuánto tiempo tienes que volver a preguntar a tu cliente. Pero recuerda que cuanto más preguntes, cuanto más insistas, más educado tienes que ser y más presencia y más cuidado tienes que poner en cada una de esas comunicaciones. En el momento en que una de esas comunicaciones, las que estás haciendo ese seguimiento, que estoy convencida que aunque solo sea por escucharme a mí, lo cansina que soy con el tema del seguimiento, cuando estás poniendo esa constancia, esa presencia a la hora de hacer el seguimiento de lo que estás vendiendo, de la oportunidad que tengas, del contacto que quieres tener con esa persona, si pones mucho cuidado, la agresividad la vas a relajar.
y no te va a salir. Y con esto es un ejercicio diario de trabajo y vas a ser capaz de bajar el tono de cada correo para que se note que estás simplemente haciendo tu trabajo. No tienes por qué ser agresivo y decir, oye, mira, te he mandado 5 correos, a ver si nos vemos de una vez. No, hay muchas maneras de decir las cosas y creedme que yo he llegado a recibir en algún momento algún correo así. ¿Qué consigue la persona que me manda un correo así? Oye, te he escrito 5 veces, no me has contestado, la verdad que por favor contéstame ya y vemos qué hacemos. Pues sinceramente, probablemente puede que tengo 2 opciones, o ya ni le contesto, porque ¿para qué? Porque alguien que me escriba así está claro que no va a tener la paciencia, no va a entender mi situación, no va a tener empatía, no va a ser capaz de ayudarme si no me conoce. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues probablemente no respondo, o si me pillan un día en el que me apetece dar una respuesta asertiva y constructiva, le contestaré diciendo, oye, mira, no te he podido contestar hasta este momento, pero si tu intención, sabes, me estás de alguna manera invadiendo con este mensaje, pues probablemente a lo mejor no soy la persona adecuada a la que le puedas vender tus productos o servicios, porque yo requiero, sabes, de otro tipo de comportamiento con proveedores en los cuales no me sienta tan atacada. Y generalmente sí, he llegado a contestar algún correo así. ¿Por qué? Porque yo creo que la otra persona cuando recibe un correo en el que le están diciendo de manera constructiva y asertiva, y probablemente no te he dicho exactamente lo que le he puesto y sea mucho más suave lo que te he contado aquí resumidamente, por lo menos se da cuenta, si quiere hacer el ejercicio de análisis, de que esa no es la vía adecuada, que por ahí no tiene que ir, que quizás lo que tenga que hacer es rebajar su tono. Y a veces necesitamos decirlo porque probablemente, bueno, pues hay personas que consideran que esa es la mejor manera de hacer las cosas y no lo es. Por favor, meteros en la cabeza a fuego que la agresividad no es necesaria para vender, ni para contactar con un cliente a puerta fría, ni para hacer un elevator pitch, que seguro que ni siquiera se os ocurre en una primera reunión con un cliente ser agresivos. Y si eso ocurre, probablemente no habrá una segunda reunión. Lo único que tienes que hacer es insistir, escuchar, atender y a partir de ahí perseguir de manera tranquila y educada y muy insistentemente cuando tengas que hacerlo, pues esa oportunidad, esa solicitud de reunión, aquello que estés tratando. Pero nunca lo tienes que hacer de manera agresiva. No hay un grado de agresividad adecuado para vender. El grado de agresividad para vender es cero, cero agresividad. Cuanto menos agresivo seas, cuando consigas reducir tu agresividad a cero, que quizás no lo consigas porque no es sencillo y a mí a veces también me cuesta y pongo mucha constancia y mucha presencia en lo que hago, cuando seas capaz de bajar ese grado de agresividad y lo vayas reduciendo, esto es pues como un músculo, lo vas entrenando y tu bíceps de menos agresividad se va de alguna manera construyendo. Y con eso lo que vas a conseguir es que tu cliente se sienta más a gusto trabajando contigo y se sienta que de alguna manera, aunque estás haciendo tu trabajo, le estás respetando su espacio, le estás respetando sus tiempos y estás ayudándole o quieres ayudarle a que tenga una mejor solución. La agresividad no es una buena alternativa, nunca. Aunque tengas en algún momento determinado esa situación de poder que la puedes tener, realmente se pueden dar esas circunstancias en las que tú tengas esa situación de poder y probablemente hasta te plantees, ¿no? Te surja el dilema moral de estoy convencida de que si hago esto voy a conseguir este resultado, pero ¿voy a estar tranquilo esta noche? ¿Voy a dormir bien sabiendo que he hecho lo correcto? ¿O me voy a ir a la cama pensando que realmente he hecho cosas que no tenía que hacer porque no he sido acorde a mis valores? Y la agresividad, de seguro que no está en mi lista de valores ni por asomo, ni la he aplicado ni siquiera cuando he estado en la posición que ha pasado más veces, en la que, bueno, pues seguro que si le esfuerzo, esto te ha sonado alguna vez, ¿verdad? Seguro que si le esfuerzo un poquito, consigo el resultado. No, no hay que forzar, hay que insistir. Fijaos que las palabras son muy importantes. Todas las palabras que utilizamos al final tienen una connotación por detrás. Si tú estás pensando en forzar, estás pensando en provocar que la otra persona tome una decisión que realmente no quiere o que no está en el momento de tomarla. Si tú estás hablando de agresividad, estás diciendo, bueno, pues si soy un poco más agresivo, voy a tener mejor resultado. Estás invadiendo el espacio, las creencias y la situación de la otra persona y te estás generando probablemente una reputación y un montón de problemas por detrás. Mientras que si tú dices, voy a escuchar a esta persona, voy a
motivarla para que tome la decisión de compra. Y lo voy a hacer desde el respeto y la insistencia. Tú fíjate cómo cambian las cosas. Las palabras son de verdad súper importantes. Si recordáis el primer episodio de este 2023, donde se hablaba de las 4 actitudes para vender más o para que cambiarían tu vida, porque en realidad aplican a cualquier área de la vida, una de las cosas que decía es que hay que vigilar mucho las palabras que decimos. Tenemos un lenguaje, el castellano, el español es un lenguaje precioso, lleno de un montón de matices y con un montón de palabras, sinónimos, antónimos, y que puedes utilizarlas para transmitir el mismo mensaje, reduciendo su intensidad. Fíjate, qué manera más bonita de no decir agresividad. Si tú eres capaz de decir las mismas palabras o el mismo mensaje con menos intensidad o con la intensidad, que en realidad esta es la clave, adecuada para cada persona que tengas delante en ese momento, vas a ser capaz de tener mejores resultados. Y como resumen de este episodio, de verdad, es que sé que me he repetido hasta la saciedad, pero lo que tienes que quedarte es con que no hay que utilizar la agresividad en la venta. Utilizar la agresividad en la venta en cualquiera de sus facetas, me da igual que sea verbal, escrita, me da lo mismo. En cualquiera de sus facetas es, vamos, el primer ingrediente de la receta del fracaso. Y ya sabéis que en cualquier lista de ingredientes, el primero es el que más cantidad tiene. Así que fijaros cuán importante es modular lo que estamos diciendo, teniendo en cuenta de que parte de tu trabajo es insistir, sin ser agresivo. Insistir, siendo adecuado, siendo educado y adecuando las palabras a la persona que tienes delante, al momento en el que estás viviendo tú y esa persona, y poniendo mucha constancia y mucha presencia en lo que estás escribiendo. Si tú pones la atención en cada comunicación que tienes con un cliente, en especial cuando estás insistiendo, es más que probable que al final ese nivel de agresividad se vaya bajando, porque te va a salir de manera natural, créeme que es un ejercicio constante, te va a salir de manera natural, lo vayas reduciendo, te vayas dando cuenta automáticamente de que no necesitas la agresividad, necesitas la insistencia, y cuando vayas descubriendo esto, que esto es experiencial, la vida es plenamente experiencial, cuando tú vayas descubriendo que no lo necesitas, automáticamente esa creencia que tenemos que hay que utilizar la agresividad o que la agresividad está implícita en la venta, se va a ir diluyendo y va a ir desapareciendo. Y en ese momento no tendrás la necesidad de plantearte si la agresividad es necesaria, porque te habrás dado cuenta de que para nada es necesaria la venta. No me quería extender nada más, este episodio es cortito porque os quería contar que, aunque a veces tendemos a pensar que la agresividad es necesaria, o hemos escuchado, porque lamentablemente hay muchas creencias alrededor de la venta, y hemos escuchado que la agresividad tienes que serlo, si no eres agresivo. Bueno, es que no, ya ni siquiera en la venta, es que parece que tenemos que ser agresivos por la vida. Y yo, sinceramente, una persona agresiva en cualquier área de la vida, a mí me provoca rechazo. Así que recuerda que la agresividad no es necesaria, ni siquiera tiene que ser agresividad camuflada. Lo que tienes que ser es insistente, cordial, educado, y adecuar tu mensaje a la persona que tienes delante y a la circunstancia que tengas tú y la persona en ese momento, o no solo la persona y tú, sino probablemente el entorno. Tienes que adecuar siempre cada uno de tus lenguajes, cada una de tus comunicaciones con tus clientes a las circunstancias del momento y personales. Y tratándolo así, con educación y con insistencia, la agresividad se queda siempre atrás. Muchas gracias por estar otra semana más ahí y nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Espero que este episodio te haya gustado y hayas aprendido o hayas disfrutado tanto como yo haciéndolo y grabándolo. Si te ha gustado, te ha aportado o de alguna manera ha hecho que te obligue a pensar un poco más, te voy a pedir un favor. Saca una captura de pantalla de tu móvil, compártelo en redes sociales, en Instagram estoy como @éticacomercial, y si no eres de redes sociales o no te apetece, que también es una buena opción, por favor aquí en iVoox regálame un corazón o un comentario para que podamos hacer que este podcast crezca, para que podamos hacer que más gente tenga una manera diferente de ver la vida y de ver las ventas, porque estamos siempre continuamente aprendiendo. Muchas gracias por estar una semana más al otro lado del auricular. Nos vemos en el siguiente episodio.